Hola, ¿cómo están? Hoy les quería contar sobre una simulación ágil que estuve conduciendo con un cliente aquí en Argentina y como varios coaches, colegas me pidieron que les mandara la información y varias personas se interesaron, así que de paso les cuento a todos. Así que ese es el motivo de este video. La idea de toda simulación que hagamos o toda dinámica siempre es trabajar sobre lo desconocido, como en todo proyecto y en toda situación, digamos, nunca sabemos cuál va a ser el resultado esperado. Entonces, me parece que eso incluso es lo mejor porque nos da como la libertad de permitir de que los equipos mismos mm, liberen su creatividad y que puedan sacar lo mejor de ellos con el mejor producto posible. Por supuesto que teniendo en cuenta ciertas reglas que vamos a trabajar en este ejercicio. Bueno, originalmente esta idea fue sacada y adaptada porque no iba a poder conseguir los materiales del ejercicio original, que es de Geoff Watts. Les dejo el enlace también en la misma presentación después. Y entonces tuve que improvisar, como solemos hacer mucho también los coaches, así que tomé materiales que teníamos en la oficina más disponibles y compré algunas pequeñas cosas que los pueden encontrar en cualquier librería para este ejercicio. Bueno, les cuento de qué se trata. Comenzamos con los participantes. En esta ocasión teníamos 5 equipos de entre 5 y 6 personas cada uno, en donde les dije que iban a participar de una competencia. Cada uno de estos equipos era una agencia de publicidad o de marketing dedicada a crear un producto innovador que iba a ser utilizado en el lanzamiento de la marca el próximo trimestre de esta compañía que dijimos que puse que se llamara Hypnovision, un poco haciendo referencia en una parte al ejercicio original por Hypno, después lo van a ver, y Vision se me ocurrió algo relacionado al tema de oftalmología, visión, uso de ópticas, ese tipo de cosas. De hecho, en el ejercicio original al principio no les dije de qué se trataba Hypnovision, lo dejé como al azar para que pudieran ellos elaborar sus propias ideas. Y cuando alguien me preguntó, les dije, bueno, algo relacionado a la visión, pero no especifiqué qué. Entonces, en ese caso le damos a los equipos, como decía, la mayor libertad posible para que creen lo que les venga a la cabeza. Y como era una cuestión de competencia para hacer el mejor prototipo dentro de las distintas agencias o los distintos equipos, nos venía perfecto. Así que, bueno, con esa consigna empezamos el ejercicio con algunas reglas. Primero, por supuesto que el prototipo tenía que, además de que, bueno, ellos podían usar la creatividad dentro de ciertos materiales que les dábamos y esta idea de que tenía que ser algo relacionado con la visión, tenía que tener unas pautas básicas que era que el diseño fuera agradable a la vista, que al menos tuviese una parte móvil o interactiva, este prototipo, que pudiéramos jugar con el prototipo, y de hecho lo probábamos en las demos, que fuera útil, con un uso intuitivo, que cualquier persona se diera cuenta cómo utilizarlo, que cuidara los costos, vamos a contar un poquito sobre los materiales, y justamente, bueno, a raíz de eso de los costos, teníamos como máximo una cierta cantidad de recursos propuestos. Entonces no podíamos pasarnos de esa cantidad de recursos. Los recursos muy simples, como les digo, los encontré en la oficina misma y otros pocos que después compré, pero también muy baratos que pueden conseguirlos fácil. Teníamos para cada equipo, les dábamos estos materiales. Podían usar menos, pero no más. Solamente como máximo, es decir, iban a tener que usar estos materiales que les proponía el ejercicio. 2 vasitos de estos de café de plástico, que los consiguen en la oficina, o en la mayoría de las oficinas. De estas tapitas ahora tengo solo una de botellas de gaseosas o de agua. Le dábamos 2 por equipo. Todo esto que estoy mencionando es por equipo. Es decir, 2 vasos de café, 2 tapas de estas de botella. Ustedes después pueden cambiar por sus materiales lo que les guste.
una plastilina o Play-Doh, estas masas moldeables, chiquita. Clips, 3 clips de estos, de este estilo, que son de alambre. Un marcador por equipo. Cinta adhesiva o cinta scotch, pueden llamarlo. De estos cuadraditos, que no son post-its porque no tienen pegamento, son cuadraditos de colores. Si no tienen pueden recortar, y si no suelen venir estos taquitos con muchos. 5 de estas hojitas por equipo y 5 hojas blancas A4 que en este momento no tengo, pero son las hojas comunes de impresora. 5 hojas blancas. Bueno, con todos estos elementos, los equipos tenían que empezar a trabajar. Una vez que repartimos los elementos, les decimos que van a trabajar en sprints, porque es una simulación ágil, y en principio proponemos 2 sprints. Con 2 sprints es suficiente para que se construya algo muy bonito. Y déjense sorprender porque realmente va a estar muy bueno. Bueno, para los sprints necesitamos un timer o pueden controlar el tiempo con un celular, por ejemplo con alarma o con un cronómetro. Yo tengo este timer, entonces utilizaba esto. En cada sprint vamos a tener un plan de 5 minutos, van a tener un tiempo para planear y planificar a ver qué se les ocurre hacer. Pueden hacer incluso un prototipo en papel, dentro de los papeles que se les entrega, como para graficar cómo lo van a trabajar. Esto no se los decimos, eso lo tienen que el equipo mismo, digamos, pensarlo y trabajarlo, pero eso es una opción. Luego en la construcción van a tener 10 minutos tanto para la primera como para la segunda sprint. Y 2 minutos de demo o de demostración frente a todos, que ese sí es por equipo y pasa cada equipo al frente a mostrar en 2 minutos, siempre contando el tiempo, timebox, tiempo fijo, qué es lo que están haciendo y ahí jugar con el prototipo, porque recuerden que tenía que tener una parte móvil. Quizá en la primera sprint todavía no le hacen esa parte, así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero la idea es que pasen y muestren lo que están haciendo y cuál es su plan para el segundo sprint. Y la retro, es decir, la retrospectiva, en donde ellos se van a juntar como equipo y van a definir qué pueden mejorar de su trabajo, cómo pueden organizarse. Esto les es muy útil también. 2 minutos también. No se preocupen por esto porque van a tener el slide, van a tener la presentación con todos los datos. Entonces, cuando pasa el primer sprint, una vez que terminamos, hemos contado los 5 minutos, han planeado, construido, pasan al frente y cuentan, luego hacen la retrospectiva. Decimos, bueno, ahora estamos por empezar el segundo sprint. Pero ¿qué pasa? El cliente nos dice que sí o sí tenemos que incluir nuevos materiales. Entonces, ahí van a ver quizá algunas caras de sorprendidos, otros de, uy, qué bueno que nos vienen estos materiales para mejorar la construcción. Bueno, ahí también observen la reacción de las personas y después es también un punto para comentar. Entonces le decimos que ahora la gerencia, nuestro usuario, nos pide que sí o sí agreguemos 3 elementos más. Son 2 palitos de estos para revolver el café, que también los pueden sacar de la oficina o pueden reemplazarlo por otra cosa. Y una tapita, ahora sí es una sola tapita más de gaseosa o de agua. Bueno, estos elementos tienen que estar sí o sí incluidos en el próximo sprint, o sea, incluidos en el prototipo en la próxima iteración que es la que están por construir. Una vez entregados estos materiales, volvemos a contar el tiempo, los 5 minutos del plan, los 10 minutos de la iteración o de la construcción, los 2 de la demo, vuelven a pasar todos y muestran ya el prototipo. Para ese entonces debería ser final, creo que es suficiente el tiempo que tienen, y 2 minutos para entre ellos mismos comentar cómo fue con el ejercicio, qué les pareció, qué salió bien, qué salió mal. Y luego de esto nos ponemos a comentar entre todos los aprendizajes que obtuvieron como equipos.
La idea de este ejercicio es que aprendamos, de hecho los mismos equipos lo van a comentar al final, cuando uno va preguntando, bueno, cómo se sintieron, qué hicieron, qué les pareció, se dan cuenta de que las retrospectivas le han servido, tanto las demos, en donde el usuario estaba probando, hacemos probar con distintas personas de los equipos, o ellos mismos muestran cómo sería esta movilidad del prototipo. Uno les puede tirar ideas o decir, no, esto sí, esto no, que me parece, uno como coach, o sea, sería como el usuario, le puede decir, no, mira, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Esa es una idea. O la otra es que ellos mismos se dan cuenta durante las retrospectivas qué cosas pueden ir mejorando. Entonces ahí se dan cuenta que la importancia que tiene el feedback temprano. Otra cosa es, bueno, algunos se ponen directamente a construir en la primera etapa, como que piensan que les va a faltar el tiempo, y después se dan cuenta que en realidad está mejor primero planearlo y tener como una estrategia o un prototipo antes de empezar a construir. Todo eso se van a ir dando cuenta ellos mismos, y si no, vamos a través de preguntas haciendo, digamos, vamos haciendo estas preguntas como para que reflexionen, a ver cómo les parece que podría haber ido mejor y demás. Otra cosa que van a notar es que Eh, bueno, estos equipos, además de ser multidisciplinarios, porque todos están haciendo de todo, uno está analizando cómo pueden hacerlo, el otro mientras le ayuda a construir y demás, y están todos orientados a hacer lo mejor que pueden y lo más nuevo, lo innovador para competir con los demás equipos. Entonces ahí se van a dar cuenta de la potencia que tiene no solo esta simulación ágil, sino también la construcción ágil en general, como un tip, digamos, de vivenciarlo y de experimentarlo por ellos mismos. Bueno, además, obviamente están participando de un desarrollo iterativo incremental que es ágil. Y otra cosa es que, por ejemplo, les decimos, bueno, tienen que tener una parte móvil, no les damos tanto detalle de qué es lo que se necesita construir específicamente, y sin embargo, ellos aprenden a gestionarlo solos. ¿Cierto? Solos como equipo gestionan estos requerimientos que les damos desde el comienzo. Bueno, que sea útil, cosas que generalmente uno dice, pero ¿cómo valido que eso puede ser así? Y van trabajándolo y se dan cuenta como equipo mismo. Y además, que bueno, esto de cambiar el segundo sprint, esto de decir, bueno, cambiemos en el segundo sprint, que de hecho el ejercicio original, como les comentaba, del cual saqué esta idea, no estaba. Em, El hecho de decirle, bueno, ahora hay que cambiar y hay que agregar esto, ese cambio, ¿cómo los impactó? Hay equipos que van a decir, la verdad que nos vino buenísimo para mejorar el prototipo, y otros lo van a ver como un impedimento. Entonces también eso, para conversarlo sobre cómo el cambio forma parte de la construcción misma o del desarrollo que estamos trabajando. De hecho, esta parte en realidad al principio no estaba programada, digamos, sino que fue una buena casualidad, se puede decir, de que me había olvidado de incluir eh, estos palitos de café que originalmente habían venido con el ejercicio, y vino muy bien después decir, bueno, a ver, vamos a probar a hacer un cambio, a ver cómo lo toman. Así que quedó buenísimo, porque de hecho el cambio es parte de lo que vivimos dentro de todos los equipos. Así que bueno, espero que lo disfruten, que puedan hacer este trabajo con sus equipos ustedes mismos, que lo puedan trabajar, y si hacen cambios también, que, o no, si lo experimentan, que comenten, así nos enriquecemos entre todos. Y cualquier cosa en las que los pueda ayudar, me mandan un mail, me mandan un correo, y podemos trabajarlo o juntarnos para ver en qué les puedo ayudar. Así que bueno, por este lado, creo que es todo. Ah, una cosa que quería comentarles es que originalmente cuando vi el juego, digamos, del cual tomé la idea para adaptarlo, algo que me impactó es decir, uy, qué lástima que no hay imágenes de los prototipos resultantes. Si bien era con otros elementos y todo, uno es como que se queda con ganas de ver cómo salieron. Pero después de que hice la práctica de este ejercicio, incluso con esta adaptación, como les contaba, em,
me generó como esa sensación de qué bueno que en realidad no vi nada. Entonces también nos abre un poquito la mente hacia la exploración y decir hacia lo incierto. Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Y los resultados superaron ampliamente mis expectativas, así que por eso les digo, pruébenlos y van a tener muy buenos resultados porque cada equipo se le ocurre algo totalmente genial. Es impresionante la creatividad que tiene la gente. Y bueno, creo que eso es todo por ahora, así que tengan buenas noches. Chau.